Una pobre chica salva a un hombre al pie de la montaña. No sabe que es un multimillonario. Esto cambiará su vida. El viento aullaba a través del valle, llevando consigo el filo cortante del invierno. Los copos de nieve giraban como pequeños puñales en el aire, clavándose en las mejillas expuestas de Emily Dawson mientras avanzaba penosamente por la espesa nieve. Sus botas se hundían profundamente con cada paso. El cielo sobre ella era de un gris pesado, el tipo de cielo que advertía de una tormenta inminente. Apretó su abrigo raído alrededor de su cuerpo, maldiciendo el frío que parecía filtrarse hasta sus huesos. Emily se había aventurado más lejos de su cabaña de lo habitual, desesperada por recolectar suficiente leña antes del anochecer. El bosque al pie de la montaña estaba inquietantemente silencioso, excepto por el ocasional gemido del viento golpeando contra los altos pinos. Ajustó el hacha que llevaba en la espalda, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, apenas audible sobre el viento, un gemido bajo y gutural. Se detuvo en seco, su pulso acelerándose. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero luego volvió a escucharse, un quejido débil, cargado de dolor. Sus ojos escudriñaron el entorno nevado. El sonido estaba cerca, pero con el viento gritando entre los árboles, era imposible determinar su dirección exacta. «Hola», llamó, con voz insegura. No hubo respuesta. Emily dudó solo un momento antes de avanzar, su instinto gritándole que algo, o alguien, estaba en problemas. Se movió con cautela, sus botas crujiendo contra la nieve cubierta de hielo. Entonces, a través del espeso manto blanco que cubría el suelo, vio algo inusual, una figura oscura, apenas visible bajo un montículo de nieve. Su corazón saltó en su garganta. Corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la figura y apartando la nieve fresca. Su aliento se cortó cuando vio el rostro del hombre, pálido, su cabello oscuro congelado en las puntas. Su ropa, aunque de material costoso, estaba rasgada y empapada. Sus labios estaban casi azules, sus ojos entrecerrados. «Oye, ¿puedes oírme?» Emily le sacudió el hombro, pero él apenas reaccionó. «Señor, despierte». Un gemido débil escapó de sus labios, sus dedos temblaron levemente, como si lucharan contra el agarre mortal del frío. Emily se inclinó más cerca. «Tienes que despertarte. Si te quedas aquí, morirás». Sus labios se separaron, y por un momento, ella pensó que hablaría. Pero solo salió un susurro ronco. «Ayuda». Emily apretó la mandíbula, evaluando rápidamente la situación. Su pierna estaba torcida en un ángulo antinatural, sangre manchando la nieve debajo de él. Pierna rota. Con este clima, no durará mucho más. Maldiciendo entre dientes, agarró su brazo e intentó levantarlo. Él era más pesado de lo que parecía, un peso muerto contra la nieve. «Vamos», gruñó, colocando su brazo sobre su hombro. «No voy a dejarte aquí». Con toda la fuerza que pudo reunir, lo levantó, tambaleándose bajo su peso. Cada paso fue una batalla contra la nieve profunda y el viento helado que cortaba a través de su abrigo. El hombre gimió de dolor mientras ella lo arrastraba hacia adelante, su cabeza balanceándose contra su hombro. No sabía quién era él ni cómo había terminado aquí, pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era llevarlo a casa antes de que el frío lo reclamara para siempre. Emily tropezó a través de la espesa nieve, sus brazos envueltos firmemente alrededor del hombre inconsciente mientras lo arrastraba hacia su cabaña. El frío era implacable, cortando a través de su abrigo y entumeciendo sus extremidades, pero se negó a detenerse. La respiración del hombre era superficial, su cuerpo flácido contra el de ella. No podía dejarlo morir. Cuando finalmente llegó a la cabaña, sus músculos ardían de agotamiento. Abrió la puerta de una patada, casi colapsando mientras lo arrastraba adentro. El calor de la cabaña era un contraste marcado con el gélido exterior. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes en las paredes de madera. Con gran esfuerzo, lo acomodó en el viejo sofá cerca de la chimenea. Su cuerpo estaba helado, sus dedos rígidos por la congelación. Rápidamente tomó una pila de mantas, envolviéndolo con ellas antes de arrodillarse a su lado para examinar sus heridas. Su rostro estaba demacrado, sus facciones afiladas incluso inconsciente. Su costoso abrigo estaba rasgado, la tela rígida con sangre congelada. Sus ojos se posaron en su pierna, un corte profundo recorría su espinilla, la herida se veía en carne viva contra su piel pálida. «Maldita sea», murmuró Emily. Si se infectaba, no sobreviviría. Trabajó rápidamente, sus manos firmes a pesar de la urgencia.
Limpió la herida con agua tibia, haciendo una mueca al ver la profundidad del corte. Él se agitó levemente, un gemido débil escapando de sus labios, pero no despertó. Después de vendar su pierna con vendajes frescos, dejó escapar un suspiro lento. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Las horas pasaron. Emily se sentó en la vieja silla de madera frente al sofá, observando al hombre con mirada cautelosa. Su respiración se había vuelto más estable, su rostro ya no estaba pálido como un fantasma. La luz del fuego proyectaba sombras suaves sobre sus facciones, resaltando la barba incipiente en su mandíbula y las líneas fuertes de su rostro. No parecía un local. «¿Quién eres?», murmuró. «¿Qué demonios estabas haciendo en medio de la nada?». Justo cuando su mente se llenaba de preguntas, una voz ronca rompió el silencio. «¿Dónde estoy?». Emily se levantó de un salto, acercándose. Los párpados del hombre se abrieron, revelando ojos grises como tormenta que escudriñaron la habitación con confusión. «Estás en mi cabaña», dijo, manteniendo su voz firme pero calmada. «Te encontré medio muerto en la nieve». Él gimió, llevando su mano a la sien como si intentara reconstruir sus pensamientos. No recuerdo». Emily frunció el ceño. «¿Cómo te llamas?». Él dudó, parpadeando contra la luz del fuego. Luego, después de una larga pausa, respondió con voz ronca. «Richard Caldwell». Algo en ese nombre le resultó vagamente familiar, pero no logró ubicarlo. «Estabas en mal estado cuando te encontré», dijo, cruzando los brazos. «Tenías la pierna lastimada y no llevabas provisiones ni equipo adecuado». «¿Qué te pasó?». Richard exhaló con fuerza, intentando sentarse. Una mueca de dolor cruzó su rostro mientras se agarraba la pierna vendada. «No lo sé. Recuerdo el frío, la tormenta». Sacudió la cabeza, la frustración oscureciendo sus facciones. «Todo lo demás es un borrón». Emily lo estudió cuidadosamente. No estaba segura si mentía o realmente estaba confundido. Pero algo en su situación no le cuadraba. Entonces, su expresión cambió de confusión a alarma. «Mi teléfono», murmuró, revisando los bolsillos de su abrigo rasgado. «Mi billetera». «¿Dónde?». El estómago de Emily se tensó. «No los tenías cuando te encontré». Richard apretó la mandíbula. «No. Los tenía. Recuerdo que llevaba mi teléfono, mi billetera, mi reloj. Han desaparecido». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Emily había visto suficiente en su vida para saber lo que esto significaba. Alguien le había quitado sus cosas, y en un lugar tan despiadado como el desierto de Alaska, eso no ocurría por accidente. «¿Crees que te robaron?», preguntó, manteniendo su voz neutral. Richard soltó una risa amarga. «Parece la única explicación, ¿no?». Emily frunció el ceño. Si alguien lo había dejado ahí para que muriera, eso significaba que quien lo hizo había querido que desapareciera. Pero, ¿por qué? Miró hacia el fuego, las llamas parpadeando como si reflejaran sus pensamientos. Richard Caldwell, un hombre con ropa costosa, una mirada penetrante y ningún recuerdo de cómo terminó medio congelado en la montaña. Algo sobre él no encajaba. Y, sin embargo, a pesar del nudo en su estómago, no podía echarlo. No todavía. La luz de la mañana se filtraba a través de los vidrios escarchados de la cabaña, proyectando un resplandor pálido sobre la pequeña estructura de madera. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas, crepitando suavemente en el silencio. Emily se movía por la cabaña con práctica eficiencia, colocando más leña en la estufa y poniendo una tetera sobre las llamas. El aire olía a pino y al leve aroma de carne ahumada, un aroma humilde pero familiar en ese hogar. Detrás de ella, el sonido de mantas moviéndose la hizo girar. Richard se estaba agitando, sus movimientos lentos y rígidos, haciendo una mueca mientras acomodaba su pierna lesionada. Su rostro aún mostraba la palidez del agotamiento, pero sus ojos grises, ahora más despiertos que la noche anterior, se posaron en ella. «Estás despierto», dijo, dejando la taza de metal que sostenía. Él asintió levemente, pasando una mano por su rostro como si intentara borrar los restos de cualquier pesadilla que lo hubiera seguido hasta el sueño. «Sí. Supongo que te debo las gracias por no dejarme ahí afuera». Emily resopló, vertiendo agua caliente en la taza y acercándose a él. «Estarías congelado si lo hubiera hecho». Le entregó la taza. «Bebe. Te ayudará a calentarte». Richard la tomó con vacilación, observando el líquido humeante. «¿Qué es?». «Té de agujas de pino», respondió, esbozando una sonrisa ante su expresión dubitativa. «No tienes muchas opciones, chico de ciudad. ¿Es eso o congelarte?». Ante las palabras chico de ciudad,
Richard le lanzó una mirada divertida, pero no dijo nada. Levantó la taza a sus labios, haciendo una mueca ante el sabor amargo, pero bebió de todos modos. Justo entonces, la puerta se abrió con un chirrido, y una mujer mayor entró, envuelta en pieles gruesas. Sus ojos azules y penetrantes se clavaron inmediatamente en Richard con una mirada calculadora. «Así que este es el extraño que arrastraste desde la nieve», dijo, su voz cargada de curiosidad y escepticismo. Emily se enderezó. «Abuela, este es Richard». «Richard, esta es Martha Dawson». Richard asintió, intentando incorporarse. «Señora». Martha solo murmuró, acercándose y observándolo detenidamente antes de volverse hacia Emily. «No debería estar aquí». Emily cruzó los brazos. No podía dejarlo morir. Martha suspiró, desatando su capucha forrada de piel. «Eres demasiado bondadosa, niña. Los extraños significan problemas». Emily apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Sabía que Martha no era cruel, solo cautelosa. La vida en Alaska la había hecho así. Aún así, Emily había tomado su decisión. Se quedará hasta que esté lo suficientemente fuerte para irse. Martha exhaló por la nariz, claramente no convencida, pero no discutió más. En cambio, se dirigió a la estufa y comenzó a preparar el desayuno, sus movimientos lentos pero precisos. Richard observó en silencio mientras las dos mujeres trabajaban, su mirada recorriendo la humilde cabaña. Las paredes estaban revestidas de estantes llenos de frascos de comida conservada, manojos de hierbas secas colgaban de las vigas. Unos cuantos rifles de caza viejos descansaban cerca de la puerta, sus culatas gastadas por años de uso. A pesar de su simplicidad, la cabaña era cálida, tanto en temperatura como en el vínculo silencioso entre abuela y nieta. El olor de la comida llenó el aire, y el estómago de Richard retorciéndose de hambre. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta ahora. Emily captó la expresión en su rostro y sonrió. «¿Hace mucho que no comes?» Él frunció el ceño. «No lo recuerdo». «Bueno, tienes suerte. El desayuno está casi listo». Minutos después, Martha colocó 3 tazones de madera sobre la mesa. Dentro había un guiso espeso hecho de lo que parecía ser venado seco, tubérculos y hierbas silvestres. Nada extravagante, solo comida rústica y simple, pero olía bien. Richard vaciló antes de tomar la cuchara de madera y probar. El guiso estaba caliente, lleno de sabores terrosos de carne cocinada lentamente y condimentos silvestres. Era diferente a cualquier cosa que hubiera comido antes, ni las comidas refinadas de restaurantes de lujo ni la comida procesada de la ciudad. Era real, sin pretensiones, nutritivo de una manera que no tenía nada que ver con el dinero. Miró a Emily, que comía con la misma eficiencia silenciosa que parecía aplicar a todo. «¿Vives así todos los días?», preguntó después de un momento. Emily levantó la vista. «Así como, cazando tu comida, haciendo tus propias medicinas, cortando leña solo para mantenerte caliente?» Se encogió de hombros. «Sí. No es fácil, pero es la vida». Richard negó con la cabeza, revolviendo su guiso distraídamente. «No creo haber trabajado tan duro por algo en mi vida». Martha resopló. «No me sorprende». Richard soltó una risa ahogada. «Apuesto a que no». Emily lo observó por un momento. Había algo extraño en ver a un hombre que claramente venía de la riqueza sentado en su mesa modesta, comiendo su comida simple. Estaba fuera de lugar aquí, y sin embargo, algo en la forma en que miraba su tazón, como si estuviera reevaluando todo lo que había conocido, la hizo preguntarse. Tal vez no estaba tan perdido como parecía. Los días pasaban lentamente en la cabaña de los Dawson, marcados por el crepitar rítmico del fuego y los aullidos apagados del viento exterior. Las fuerzas de Richard volvían, aunque su pierna herida aún le impedía moverse demasiado. A pesar de las molestias, se sentía extrañamente cómodo en la quietud sencilla del lugar. Emily siempre estaba ocupada, cortando leña, revisando trampas, preparando comida, cuidando a su abuela. Nunca se quejaba, nunca dudaba en ensuciarse las manos. Richard nunca había conocido a alguien como ella. Una noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, Richard se sentó en el sofá, estirando sus miembros adoloridos. Emily estaba en la pequeña mesa de madera, cosiendo con cuidado un rasgón en su abrigo. El aroma a pino y humo llenaba el aire, un olor que comenzaba a asociar con la seguridad. «Necesito decirte algo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Emily no levantó la vista. «No serás un asesino en secreto, ¿verdad?» Richard soltó una risita. «No. Pero soy rico». Eso hizo que ella lo mirara, arqueando una ceja. Él exhaló, pasando una mano por su cabello oscuro.
Mi nombre completo es Richard Caldwell. Soy dueño de una empresa llamada Caldwell Enterprises. Nos especializamos en bienes raíces e inversiones privadas. Tengo oficinas en Nueva York, Londres y Tokio. Emily parpadeó. Vale. Richard esperó más. Una reacción, sorpresa, curiosidad, algo. Pero ella solo se encogió de hombros y volvió a coser. ¿Eso es todo?, preguntó, incrédulo. Ni siquiera lo miró esta vez. ¿Qué quieres que diga? No sé, dijo Richard, haciendo un gesto vago. La mayoría de la gente se sorprendería un poco más. Emily ató el hilo y lo cortó con los dientes antes de encontrarse con su mirada. No cambia nada. Richard la miró fijamente, genuinamente desconcertado. ¿Me estás diciendo que no te importa en absoluto? Ella suspiró y se recostó en su silla. Mira, Richard. Tal vez en tu mundo el dinero lo es todo, pero aquí no enciende un fuego, no te alimenta y, definitivamente, no te salva cuando estás medio muerto en una tormenta de nieve. Richard abrió la boca, pero ella no había terminado. Allá afuera podrás ser un magnate millonario, dijo, señalando vagamente hacia el mundo más allá de las paredes de la cabaña, pero aquí solo eres un tipo que se perdió en la nieve. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Toda su vida, la gente lo había tratado diferente por su riqueza, sus empleados, sus amigos, incluso las mujeres con las que salía. Estaba acostumbrado a un mundo donde el dinero dictaba el poder, donde su nombre solo comandaba respeto. Pero a Emily no le importaba un bledo. Por primera vez en su vida, Richard sintió algo desconocido, humildad. Se recostó en el sofá, mirando el fuego, sus pensamientos enredados. Emily, imperturbable, se estiró. Me voy a dormir. Intenta no darle demasiadas vueltas, chico de ciudad. Richard la vio desaparecer en la pequeña habitación contigua, dejándolo solo con sus pensamientos. Por primera vez, se preguntó si, tal vez, solo tal vez, había estado viviendo toda su vida mal. El aire de la mañana era fresco y cortante, cargado con el aroma a pino y nieve fresca. Richard salió de la cabaña, apoyándose en la barandilla de madera mientras contemplaba la interminable extensión de naturaleza frente a él. Las imponentes montañas se alzaban contra el cielo azul pálido, sus cumbres cubiertas de blanco, intactas por el tiempo. Era una vista como ninguna que hubiera visto en Nueva York, un mundo que no pertenecía a hombres en trajes, sino a la tierra misma. Emily emergió del costado de la cabaña, un hacha vieja colgando de su hombro. Lo miró, luego al montón de leña cerca de la puerta. Si vas a quedarte ahí parado todo el día, al menos hazte útil, dijo, lanzándole un par de guantes. Richard apenas los atrapó antes de que golpearan su pecho. ¿Cortar leña? ¿En serio? Emily sonrió. A menos que prefieras congelarte esta noche. Richard suspiró, poniéndose los guantes. Había pasado su vida haciendo tratos de miles de millones, dirigiendo empresas enteras. Nunca había cortado un solo trozo de leña. Pero mientras seguía a Emily al claro detrás de la cabaña, se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez, quería intentarlo. Al principio, Richard fue terrible. El hacha era más pesada de lo que esperaba, y cada vez que la dejaba caer, los troncos apenas se partían. Emily lo observaba, con los brazos cruzados, conteniendo una sonrisa. No tienes que golpearlo como si hubiera insultado tu cartera de acciones, se burló. Richard gimió, secándose el sudor de la frente. Quizá deberías hacerlo tú. No, dijo ella, acercándose. Así, ajusta tu agarre. Párate así. Posicionó sus manos sobre el mango de madera, guiándolo para cambiar su postura. Sus dedos eran callosos pero cálidos, estabilizando sus movimientos. Richard se distrajo momentáneamente por su cercanía, por cómo la luz del sol iluminaba los mechones de su cabello revuelto por el viento. Ahora inténtalo de nuevo, dijo. Él tragó saliva y se concentró. Esta vez, cuando dejó caer el hacha, el tronco se partió limpiamente en dos. Emily sonrió. Ahí lo tienes. Richard miró los pedazos partidos, sintiendo algo parecido a la satisfacción en su pecho. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Tal vez había algo en eso de trabajar con las manos, después de todo. Los días pasaron, y Richard comenzó a adaptarse. Ayudaba a Emily con pequeñas tareas, acarrear agua del arroyo helado, reparar el viejo techo de madera de la cabaña, incluso colocar trampas simples en el bosque. Su traje y corbata habían sido reemplazados por ropa gruesa de lana prestada del viejo baúl de su abuelo. Sus manos, una vez usadas solo para firmar contratos, ahora estaban ásperas por el trabajo. Y, por alguna razón, no lo odiaba. Una noche,
Mientras estaban sentados alrededor del fuego, Emily le entregó un arco. ¿Ahora me vas a enseñar a cazar?, preguntó Richard, arqueando una ceja. Emily sonrió. ¿Quieres comer, no? Richard suspiró, negando con la cabeza. Está bien. Pero si muero haciendo esto, le dices a mi junta directiva que fue tu culpa. Emily solo rió. A la mañana siguiente, los dos se movieron con cuidado por el bosque, el aire fresco con el aroma a pino fresco. Richard intentaba pisar tan suavemente como Emily, pero ella era como un fantasma, silenciosa, deliberada. Él, en cambio, rompía cada ramita en su camino. Rastrearon un conejo durante casi una hora, y cuando llegó el momento, Emily lo empujó. Muy bien, chico de ciudad. Toma tu disparo. Richard dudó, agarrando la cuerda del arco. El conejo movió las orejas, sintiendo el peligro. Si dudas, pierdes, susurró Emily. Richard exhaló lentamente y soltó la flecha. Falló por una milla. Emily hizo una mueca. Bueno, eso fue doloroso de ver. Richard gimió, frotándose la frente. Tal vez debería quedarme en los bienes raíces. Ella rió. Vamos, lo intentaremos de nuevo más tarde. Esa tarde, mientras regresaban a la cabaña, algo cambió en el aire. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se calmó. Emily se detuvo. Richard frunció el ceño. ¿Qué pasa? Un gruñido gutural y profundo retumbó entre los árboles. La sangre de Richard se heló. Lentamente, giró la cabeza, justo a tiempo para ver al enorme oso grizzly emerger de la maleza. Los ojos oscuros del oso se clavaron en ellos, sus músculos tensándose. Estaba cerca. Demasiado cerca. Y era enorme. El aliento de Richard se atascó en su garganta. Nunca antes había sentido un miedo así. Emily reaccionó primero. Retrocede lentamente, susurró. Richard hizo lo que dijo, su corazón martilleando en su pecho. Pero el oso resopló, avanzando, sus enormes patas crujiendo la nieve. Entonces, de repente, cargó. Richard apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Emily lo agarrara del brazo y lo empujara detrás de un árbol. En un movimiento fluido, levantó su rifle y disparó un tiro de advertencia al aire. El estallido ensordecedor de la bala rompió el silencio. El oso se detuvo en seco, aplanando las orejas. Dudó por un momento, luego lanzó un último resoplido antes de darse la vuelta y alejarse pesadamente hacia el bosque. Las manos de Richard temblaban mientras se apretaba contra el árbol, luchando por respirar. Emily bajó el arma, exhalando lentamente. Eso, jadeó Richard, fue la cosa más aterradora que he experimentado. Emily sonrió, colgando el rifle sobre su hombro. Bienvenido a Alaska. Richard soltó una risa sin aliento, todavía intentando calmar sus nervios. Pero algo había cambiado. Emily había arriesgado su vida por él sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Y Richard supo, en lo más profundo, que nadie había hecho eso por él antes. No sus socios comerciales, no las mujeres con las que había salido, ni siquiera las personas que llamaba amigos. Pero Emily, esta chica que apenas lo conocía, que no tenía ninguna razón para preocuparse, le había salvado la vida. Y en ese momento, Richard Caldwell, CEO multimillonario, se dio cuenta de algo por primera vez. Todo el dinero del mundo no significaba nada comparado con esto. El fuego crepitante era el único sonido que llenaba la cabaña mientras Richard estaba sentado en la mesa de madera, mirando sus manos. Afuera, el viento aullaba contra las paredes, sacudiendo las contraventanas, pero apenas lo notaba. Su mente estaba en otra parte, reconstruyendo recuerdos fragmentados, tratando de dar sentido a lo que le había pasado. Emily estaba sentada frente a él, bebiendo su té, observándolo con curiosidad silenciosa. Pareces un hombre que acaba de darse cuenta de algo, dijo finalmente. Richard exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Creo que sé por qué estaba ahí afuera. Porque casi muero. Emily dejó su taza. Continúa. Él respiró lentamente, tratando de unir las piezas. Antes de despertar en la nieve, estaba en Alaska para una reunión de negocios. Mi empresa, Caldwell Enterprises, estaba negociando un acuerdo para adquirir una operación minera. Una mina de oro, para ser exactos. El ceño de Emily se frunció. ¿Una mina de oro? Richard asintió. Es una de las últimas reservas sin explotar en la región. Miles de millones en recursos sin tocar. Mi empresa había estado negociando la compra durante meses. La expresión de Emily se oscureció. Y déjame adivinar, el trato no era exactamente limpio. Richard dudó. La verdad era que no había pensado mucho en las implicaciones morales de sus negocios antes. Tenía gente para eso.
Pero ahora, sentado en esta cabaña, viendo el mundo a través de los ojos de Emily, las cosas se sentían diferentes. Las negociaciones fueron intensas, admitió. No todos querían que yo me hiciera con el control de la mina. Había otros inversores, competidores, gente que se beneficiaría si yo desapareciera. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien intentó deshacerse de ti? Richard apretó la mandíbula. No solo alguien. Creo que fue mi propio asistente. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Jonathan Reed. Su mano derecha. La persona que manejaba su agenda, sus viajes, su seguridad. La persona en quien más confiaba en su negocio. Y la última persona que había visto antes de despertar en la nieve. El recuerdo regresó en destellos, la reunión privada en un lujoso lodge cerca de Fairbanks. Jonathan de pie junto a la chimenea, revisando los documentos finales. Todo está listo, había dicho Jonathan, sirviéndole una copa a Richard. Para mañana a esta hora, la mina será tuya. Richard había tomado la copa, asintiendo. Bien. No quiero sorpresas. Jonathan había sonreído. Por supuesto. Siempre puedes confiar en mí. Luego, oscuridad. Un dolor agudo en el cráneo. El sabor amargo de algo en su bebida. Y luego frío. Hielo. El blanco cegador de la nieve. Richard apretó los dientes, sus manos cerrándose en puños. Debe haberme drogado. Me dejó ahí afuera, sabiendo que no sobreviviría. Para cuando me declararan desaparecido, el trato ya habría sido firmado sin mí. La expresión de Emily se endureció. Así que intentó matarte por dinero. Richard soltó una risa amarga. Ese es el mundo del que vengo. Emily negó con la cabeza, la disgusto brillando en sus ojos verdes. Increíble. Y pensar que en realidad confiabas en este tipo. Richard exhaló lentamente. Sí. Lo hice. Pasó una mano por su cabello, su mandíbula apretándose. No puedo dejar que se salga con la suya. Emily lo estudió por un largo momento. ¿Y qué vas a hacer? Richard levantó la vista, sus ojos grises oscuros con determinación. Tengo que volver. Un silencio cayó entre ellos. Emily se recostó en su silla, cruzando los brazos. Claro. Por supuesto. Vuelve a tu mundo de poder y dinero. Richard frunció el ceño. No tengo elección. Si no lo detengo, se quedará con todo lo que he construido. Él ganará. Los labios de Emily se apretaron en una línea delgada. ¿Y qué pasa después? ¿Arreglas tu negocio, metes al malo en la cárcel y vuelves a tu lujoso ático en Nueva York? Richard dudó. No había pensado tan adelante. Todo lo que sabía era que no podía dejar que esta traición quedara sin respuesta. Pero ahora, mirando a Emily, a esta vida que había llegado a respetar de maneras que nunca esperó, una extraña inquietud se asentó en su pecho. Emily dejó escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. Mira, lo entiendo. Tienes asuntos pendientes. Pero no olvides lo que aprendiste aquí. Richard sostuvo su mirada, y por primera vez, se dio cuenta de que no quería irse. No realmente. Alcanzó la mesa, sus dedos rozando los de ella. Volveré. Emily lo miró, buscando en su rostro cualquier señal de mentira. Luego, asintió una sola vez. Más te vale. Y por primera vez en su vida, Richard Caldwell supo que tenía algo por lo que valía la pena regresar.